Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente al programa La Vida y la Familia, que se transmite por Radio TV La Voz del Desierto. Bueno, hoy vamos a continuar con los contenidos y estas modificaciones que hubieron en el nuevo código, que fueron incorporados, mejor dicho, en el nuevo Código Civil y Comercial de nuestro país. Este código que comenzó a regir a partir del 1 de agosto del año 2015. Y para esto, bueno, hemos invitado en el transcurso de estos programas a la doctora María Fabiana Basvari. Ella es jueza de familia de juzgado número 4 con sede aquí en la ciudad de Neuquén, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el matrimonio, ¿le parece, doctora? Una de las cosas interesantes que incorpora este nuevo Código Civil tiene que ver con estos de los acuerdos prematrimoniales, es decir, al momento de celebrar el matrimonio. Se puede pactar sobre los bienes que cada uno lleva al matrimonio, y a la falta de opción sobre esto hay un régimen especial que establece el Código Civil, que son las convenciones, el régimen de comunidad de ganancias y el régimen de separación de bienes. ¿En qué consiste prácticamente cada uno de ellos? Bueno, primero me parece que tenemos que empezar definiendo qué es matrimonio para este Código Civil. Habíamos dicho antes, en el programa anterior, que el Código Civil y Comercial es respetuoso de la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces hoy habla sobre el matrimonio como una vida en común, un proyecto en común basado en ¿qué? En la cooperación, en la convivencia y en el deber de prestarse asistencia entre los cónyuges. Es decir, que habla sobre la libertad de poder crear un proyecto de vida en común. En común. Uh-huh. Entonces, como es respetuoso de este proyecto de vida en común, también es respetuoso de la forma en que vamos a manejar los bienes dentro de este matrimonio. Bien. Uh-huh. Que puede ser a través de un sistema de ganancialidad o a través de la separación de los dos patrimonios. Es decir, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, uh-huh, o esto es de los dos, ¿sí? Uh-huh. Para que se entienda. El antiguo código estaba simplemente el de los bienes gananciales. El de solamente, ¿no? El régimen de la comunidad. De la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ingresa dentro de esta sociedad conyugal va a ser parte de la sociedad conyugal y va a ser bienes en común, va a ser de la comunidad. Claro. Y los bienes y va a haber una división entre bienes gananciales y bienes propios. Bienes propios son los que yo traigo al matrimonio, uh-huh, por una herencia, por una donación o porque los adquirí antes del matrimonio. Entonces, ¿qué dice este Código Civil y Comercial? Que podemos hacer lo que se llaman convenciones matrimoniales. Las convenciones matrimoniales es una convención que se va a hacer siempre por escritura pública. ¿Por qué? Para resguardar derechos de terceros, y siempre va a estar en el acta de matrimonio, en la solapa del costado del acta de matrimonio, donde, uh-huh, se anota también el divorcio. Sí, sí. ¿Esto por qué? Porque es la manera de dar publicidad. Ante el registro civil, ¿no? ¿Sería? Siempre uh-huh, por escritura pública. Por escritura pública. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Puede convenir sobre los bienes que cada uno lleva, cuáles son y qué valen, cuánto valen. Se puede convenir sobre las deudas que cada uno tiene anteriores. Uh-huh. Se puede convenir donaciones entre los cónyuges, que antes no uh-huh, era posible, y la opción que cada uno que hagan sobre alguno de los regímenes patrimoniales, ya sea el de comunidad o el de separación de bienes. En el régimen de separación de bienes, cada uno conserva la libre administración y disposición de sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo administrar y puedo vender los bienes que yo tenga, uh-huh, como claro, que son míos, que los adquiera. Claro, pienso en una herencia. En ese caso, la herencia siempre va a ser bien propio, uh-huh, porque va a ser bien que viene a mi patrimonio, claro, sea del régimen de la comunidad o del otro de separación de bienes. ¿Por qué? Porque en el régimen de la comunidad tenemos que pensar que el matrimonio es una sociedad conyugal. A esa sociedad
empiezan a ingresar todos los bienes que adquirimos por el trabajo, por compras, por la actividad propia comercial que uno tiene en la vida, y son de los dos. Por eso se llama régimen de la comunidad. Distinto es si yo heredo bienes que van a ser míos por el título que se hereda. Claro, ¿sí? Está bien. El Código Civil y Comercial ya antes tenía esta figura de la convención matrimonial. Lo que pasa que ahora le da una mayor amplitud y un mayor contenido a estas convenciones, al tener la posibilidad de poder obtener la opción y elegir por un sistema o por el otro. Cuando nada se diga, se va al régimen de la comunidad. Ese es el principio que rige este código. Bien. ¿Sí? Estos acuerdos, habíamos mencionado recién cómo se instrumentan y cómo se llega al matrimonio, ¿no? ¿Y son susceptibles de cambio en algún momento? Siempre se puede cambiar, volviendo a ser el mismo sistema. Claro. Se registra y se formaliza para resguardar los derechos de terceros, los intereses de terceros. Pero yo puedo, en el mismo matrimonio, se puede comenzar con un régimen de separación de bienes y después pasar a un régimen de comunidad o viceversa. Bien. ¿Sí? Habíamos hablado en qué consiste el proyecto de vida en común, ¿no? Creo que lo habíamos mencionado al principio. El proyecto de vida en común básicamente es decir, dos personas que se unen en matrimonio y eligen cuál va a ser el proyecto de esta vida en común. Por eso es que cuando habla de convivencia y no habla de la obligación de vivir en un mismo techo, porque hoy en día existen matrimonios que viven en domicilios separados o por elección propia. Entonces habla de la posibilidad de determinar qué tipo de vida matrimonial en común quiero llevar. Sí establece como un deber el de la asistencia entre los cónyuges que dura mientras dura el matrimonio. Y habla de un deber moral de fidelidad. Sí, eso me llamó la atención, en cuanto al valor de fidelidad que no está, digamos, no es algo que interese definir dentro de lo que es el Código Civil, sino que es algo moral. Es algo moral, ¿no? Porque es un valor de las personas, es un valor de ser fiel con la persona que elegí para contraer matrimonio. Pero esto no puede ser un deber impuesto jurídicamente y que tenga consecuencias jurídicas la infidelidad, porque básicamente se trata la fidelidad como otros valores o la honestidad, la honestidad por ejemplo, no se me ocurre, para dar un ejemplo, es un valor moral que uno lo practica y lo tiene. Y es el compromiso que se adquiere con la otra persona. No puede haber una consecuencia jurídica o económica ante ese disvalor o falta de compromiso con el valor moral. Bueno, me interesaba leer este artículo, que es el artículo 431 del Código Civil, que habla sobre la asistencia. Dice, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida común, como mencionaba la doctora, basado en la cooperación, la convivencia, el deber moral de fidelidad, y deben prestarse asistencia mutua. ¿Es así? Esto es así. Se refiere a que los cónyuges deben, este es el único deber. Asistencia mutua es cooperación, básicamente. Es cooperar entre sí y se deben alimentos. Perfecto. ¿Sí? Bueno, otra cosa interesante en cuanto a lo que se ha incorporado al Código Civil. ¿A qué edad se puede contraer matrimonio? Antiguamente en el viejo código a los 18 años, pero ahora creo que bajó esto, ¿no? ¿Puede ser, doctora? El tema es así. Uno de los impedimentos matrimoniales es la edad. Menor de 18 años no podría casarse. Sí podría casarse un menor de 16 años con dispensa judicial. Está bien. Exactamente. Y ahí tiene que tener autorización de los progenitores, en ese caso. Autorización de los progenitores y del juez. Y del juez. Perfecto. Que hace una valoración en el proceso. Bueno, hacemos una pequeña pausa, doctora, y luego continuamos con el tema.
Bueno, continuamos en el programa La Vida y la Familia. Estamos con la doctora María Fabiana Sbasvari, que es jueza de familia del juzgado número 4 de la ciudad de Neuquén. Seguimos hablando sobre estas incorporaciones y modificaciones en el nuevo Código Civil, que fue reglamentado por la ley 29.644. Exactamente. ¿Sí? Si no me equivoco. Bien. Vamos a hablar ahora sobre la unión convivencial. También se introducen algunos, se regula, ¿no?, en cierta forma esto de las uniones convivenciales, que hasta el momento no había nada reglamentado, nada jurídico, podríamos decir, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque en el antiguo código, en el Código de Vélez, se hablaba solamente de matrimonio como la única unión válida. Hoy, como habíamos dicho antes, este código recepta el principio de la realidad, y la realidad es que existe lo que antes se llamaba concubinato, claro, que es la unión convivencial. ¿Qué es? Es también un proyecto de vida. Hablando de autonomía, sí, de la voluntad de las partes, es un proyecto de vida y una forma de unirse en pareja, de formar la familia distinta al matrimonio, y que también es válida. Y que también crea derechos y también crea obligaciones. Entonces, bien, la define a la unión convivencial como, sí, una relación afectiva que tiene algunas características. Singular en cuanto a la exclusividad de la pareja. De la pareja. Pública, claro, notoria, estable, claro, es decir, no cualquier unión de pareja va a constituir lo que se llame unión convivencial, y permanente, en el sentido de la permanencia en el tiempo. De dos personas ¿qué hacen? Comparten y conviven y comparten este proyecto de vida en común. Conviven y comparten el proyecto. Y también, al igual que en el matrimonio, se deben asistencia mutua durante la convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Alimentos y la cooperación que viene dada por la pareja. Bien. Y para que tenga que tener efectos jurídicos esta unión convivencial, las personas deben ser mayores de edad, es decir, acá no hay una dispensa en este sentido, claro. No pueden tener obviamente vínculo de parentesco, al igual que en el matrimonio, y la convivencia tiene que estar, la unión convivencial tiene que estar registrada ante el registro civil. No podemos tener dos uniones convivenciales registradas simultáneamente. Es decir, que si se registra una unión convivencial y después se disuelve, esa disolución también habrá que registrarla. Claro. ¿Para qué? Para poder volver a registrar otro. ¿Sí? Y hay que tener por lo menos 2 años de convivencia. Y en cuanto a los beneficios, ¿hay algunos beneficios previsionales, asistenciales o...? Los beneficios previsionales ya existían antes, claro, pero sí hoy esta registración permite la existencia de lo que se llaman pactos de convivencia. Entonces este pacto de convivencia, por supuesto, también tiene que ser por escrito. ¿Y qué puede regular? Las cargas y contribuciones del hogar. Claro. La atribución del hogar en caso de separación. Puede regular la división de bienes también en caso de separación y cómo se va a hacer. Y si no hay pacto, cada uno de las personas unidas en unión convivencial van a tener la libre distribución de sus bienes independientemente. ¿Sí? En el caso de que no estén registradas en el registro civil, ¿no? Igual de alguna forma hay otra forma de poder igual se van a aplicar estas normas en estas cuestiones, es decir, en los bienes si no se registra, la administración, dijimos, es de cada uno y cada uno administra y dispone de sus bienes, pero tienen la obligación de contribuir a los gastos del hogar. Claro. Sobre todo si hay hijos también, sobre todo si hay hijos. Y aquí aparece indudablemente también la contribución del padre afín que habíamos hablado. Sí. Ambos responden por las deudas que tienen origen o que tienen causa en los gastos del hogar, en la escuela, arreglar una casa, el pintor, ese tipo de cosas. Bien.
Si la unión convivencial fue inscripta, no puede venderse la vivienda sede de esa unión convivencial sin el previo asentimiento de la otra parte. Y esto hace la protección de la vivienda familiar. Claro. ¿Sí? En el caso, de transcurrido 4 o 5 años, ¿qué pasa, por ejemplo, en estos efectos antes de la incorporación de un nuevo código? ¿Cómo quedan esas relaciones? Se aplica lo que hablamos en el primer programa, artículo 7. El código tiene una aplicación inmediata a todas las relaciones jurídicas en curso, no hay retroactividad. Bien. Una de las cuestiones importantes para hablar de la finalización de la unión convivencial, que obviamente va a finalizar ya sea por la muerte de alguna de las personas que lo integran, por el matrimonio, de ambos o de cada uno, por separado, por mutuo acuerdo y por la voluntad unilateral de uno o de otro. En esta cuestión que se la puede notificar al otro, empieza a tener consecuencias la disolución de esta unión convivencial. Entonces acá aparece esta figura de la compensación económica, que también aparece en el matrimonio y que cuando hablemos del divorcio la vamos a hablar. Perfecto. Y la vamos a explicar. ¿Sí? Bueno, ¿vamos a otra pausa, doctora? Sí, cómo no. Otra pausita y luego continuamos con el tema. Bueno, continuamos aquí en los estudios de la radio y estamos comentando sobre las modificaciones del Código Civil. Vamos a hablar sobre el divorcio ahora. Estas modificaciones importantes en el procedimiento, que en cierta forma el Código simplifica, vamos a comentar que simplifica el trámite del divorcio. Se introduce un régimen denominado incausado. Ayer vamos a preguntar a la doctora a qué se refiere esto. Incausado, se suprimen también las causales en normas jurídicas subjetivas de divorcio y se elimina también, como decíamos, la necesidad de invocar una causa por la disolución del matrimonio. Se introducen modificaciones importantes, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el trámite del divorcio. El trámite de divorcio cambia. Es muy importante el cambio que se produce en el divorcio. ¿Por qué? Porque así como hablamos de que el matrimonio ya no tiene deberes, obligaciones como la de fidelidad, sino valores, el divorcio hoy, en función de esta autonomía, así como me uno y me separo cuando quiero, y esto no va a traer consecuencias. Entonces, el divorcio, por lo menos en cuanto a la ruptura en sí mismo, las causas de la ruptura. ¿Por qué? Porque el divorcio hoy va a ser una petición de divorcio. No hay causas. Antes hablábamos de causas objetivas y causas subjetivas. Hablábamos de una causa objetiva por el mero transcurso del tiempo, podía divorciarme, o causas subjetivas por incumplimiento a los deberes de fidelidad, demás. Hoy se habla de una petición de divorcio. Los cónyuges vienen al juzgado y dicen al juez: señor juez, yo me quiero divorciar. No importa por qué, no importa si es por culpa de uno o por culpa de otro, entendiendo que en realidad culpabilidad en este caso. No existe culpabilidad, entendiendo que en realidad la separación o el divorcio no es más que un acuerdo o el producto de una historia matrimonial, no es básicamente culpa de uno solo o de otro. Hay responsabilidades, no podemos hablar de culpa, podemos hablar de responsabilidad en la relación y en su finalización. Entonces el divorcio a partir de hoy es una petición, pero sí pone mucho énfasis el Código Civil y Comercial en que este divorcio tiene que tener reguladas las consecuencias que va a traer este divorcio en la familia en sí misma, en los hijos, en los bienes. ¿Cómo vamos a hacer ahora que esta pareja se divorcia
para que esta familia vuelva a tener otro orden, distinto al que estaba dentro del matrimonio. Entonces, por eso es que se habla de un convenio regulador o una propuesta reguladora, que es un requisito de admisibilidad de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si la petición de divorcio no viene conjuntamente con una propuesta reguladora de los efectos o con un convenio, si es que se presentan los dos juntos, no voy a admitir la acción. Directamente, primero voy a pedir que traigan la propuesta. Entonces, la forma de divorciarse hoy puede ser una petición conjunta con un convenio, y en definitiva, si no llegan a un acuerdo, decirlo. Todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pero sí queremos el divorcio. Claro. O una petición unilateral. En esa petición unilateral voy a decir, yo fulano de tal, quiero divorciarme de fulano de tal y propongo para los efectos de este divorcio estas cuestiones. En relación a los alimentos de los hijos, tal cosa. En relación al cuidado personal de los hijos, tal cosa. En relación a la división de bienes, propongo esto. De esa propuesta se va a dar traslado a la otra parte. Es decir, no voy a dar traslado de la petición de divorcio, porque no se va a discutir, pero sí voy a dar traslado de esa propuesta. Esa otra parte podrá hacer una contrapropuesta, o podrá decir, bueno, en alimentos estoy de acuerdo, pero no en el cuidado personal, y en la separación de la división de bienes estoy de acuerdo en esto, pero no en esto. Si no están de acuerdo y pasa esto, el juez tiene que llamar a una audiencia. Audiencia en la que se va a tratar solamente los puntos que estén controvertidos dentro de la propuesta. Es decir, no se va a hablar de por qué se separaron, de cuáles son las causas, si fue culpa de uno o culpa de otro, ni se va a hablar de los puntos que estén de acuerdo. Se va a tratar de llegar a un acuerdo sobre los puntos controvertidos. Si no se llega a un acuerdo, se cierra. Hay un plazo, ¿no? Creo que está establecido, puede ser, para ese acuerdo. O si uno de los cónyuges que presenta, ¿no?, el pedido de divorcio y la otra persona no contesta dentro de un periodo de tiempo. Se va a dar por 10 días el traslado. ¿Qué pasa? Si no lo contesta, no hay ningún problema, se dicta la sentencia de divorcio. Claro. Y se homologa los acuerdos que se hayan llegado, o no se homologa ninguno si es que no llegaron a ningún acuerdo. Pero sí se va a dictar la sentencia de divorcio. Y lo que van a tener que hacer las partes es iniciar todos los juicios que correspondan en relación a alimentos, división de bienes, custodia, cuidado personal de los hijos y demás. Pensaba en el juez, ¿ante un juez de familia tiene que Siempre ser? Ante un juez de familia Se solicita por lo menos en la ciudad de Neuquén y en el interior, donde no hay juzgados de familia, es el juez ante multifuero que va a tener competencia en este tipo de cuestiones. El interior de la provincia. En cuanto a la convención económica, ¿no?, ese pacto que se tiene que celebrar, eso se da más que nada, por ejemplo, cuando el cónyuge no tiene una salida laboral o no tiene una estabilidad económica o tiene hijos chicos, digo porque por ahí tiene hijos grandes y no tiene hijos chicos, o viceversa, hijos chicos o... En realidad las convenciones, sobre convención o cuando... divorcio, perdón. Compensación económica. Compensación económica. La compensación económica en realidad es una figura novedosa, no estaba antes en el código. La compensación económica se va a pedir cuando hay un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento en la situación patrimonial de uno de los cónyuges. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo voy a hacer un resarcimiento de daños y perjuicios, es decir, me fue infiel o toda la vida me trató mal, entonces ahora como yo me separo, me divorcio, quiero una compensación económica. No es un alimentos, no es
como él está en mejores condiciones laborales que yo, entonces quiero que me compense económicamente. O no es una compensación en el sentido de daños y perjuicios, de decir, estuve casada 10 años, la pasé mal y entonces merezco que me compensen, sino que es de cara a este divorcio y al inicio de esta nueva vida, hay un desequilibrio manifiesto donde realmente hay un empeoramiento de la situación de uno o de otro de los cónyuges que tenga como causa el vínculo matrimonial y la ruptura. Por ejemplo, pongamos el caso de un matrimonio grande, que se ha casado muy joven en el momento de la facultad. Se conocieron en la facultad y se casaron. Entonces, por común acuerdo, priorizaron que uno de ellos se reciba. En general es el hombre. Entonces, es él quien desarrolló toda una actividad y un profesional, un perfeccionamiento para poder enfrentar la vida, y la mujer se quedó en la casa cuidando a los hijos. Hoy, a los 45 años, deciden divorciarse. Entonces, esta señora se encuentra con que tiene falta de capacitación, con que no ha podido desarrollarse laboralmente. Entonces, la idea es compensar este desequilibrio por un tiempo para que la ponga a ella en algún, digamos, en un escalón, en un peldaño más, en igualdad de condiciones al marido, para poder procurarse la nueva vida. De eso se trata la compensación económica. Lo que no se puede es unir compensación económica con alimentos. Claro, alimentos ya es otro tema. Las unidades, exacto. Otra preguntita, todos los divorcios contenciosos sin sentencia, iniciado antes o después, bueno, habíamos hablado antes o después de la entrada en vigencia, ¿cómo se resuelven estos? Los que se iniciaron antes y no tienen sentencia, o sea, inmediatamente, juzgada, diríamos, ¿no? Exacto, inmediatamente se aplica el Código Civil y Comercial. Es decir, que si yo había iniciado un divorcio por causal subjetiva para buscar la culpa del ex cónyuge, se va a llegar a una sentencia condenatoria. Se va a transformar y se le va a pedir a esas personas que hagan una propuesta reguladora de los efectos del divorcio. Perfecto. Bueno, el nuevo código también habla de la guarda, hablándonos sobre los derechos de los progenitores, o las obligaciones, ¿no?, de los progenitores. Habla de la guarda compartida, puede ser en cuanto también a la prestación alimentaria, siguiendo la línea del divorcio, ¿no? Hablo. En cuanto a la línea, digamos, siguiendo esto de que tengo necesariamente que hacer una propuesta, vamos a ir a lo que hablamos anteriormente. Sí. ¿Cómo va a ser ese cuidado personal? Claro, que va a ser compartido siempre, ¿no? Siempre el principio es compartido. ¿Compartido en qué? En que voy a compartir el cuidado diario y las decisiones diarias, más allá de, digamos, de estas decisiones importantes de qué colegio va a ir o si lo voy a bautizar o no lo voy a bautizar. Pero las otras decisiones, claro, que se compartan y no caigan en cabeza de solamente de uno. Pueden acordar o pueden proponer el cuidado exclusivo. Claro. Y si están de acuerdo, yo lo voy a homologar. Lo mismo que los alimentos. Bien, en cuanto al cuidado también, ¿no?, de uno de los progenitores, ¿se toma en cuenta, por ejemplo, también la edad del hijo, la opinión del hijo? ¿En qué situaciones, por ejemplo, se tomaría en cuenta En esto? realidad es así. Cuando estamos hablando de la etapa de divorcio y la propuesta reguladora, en esa propuesta van a ser los progenitores quienes me van a decir: yo quiero el cuidado unilateral exclusivo, y el otro me dirá: no, yo quiero que sea compartido indistinto o alternado. Si no llegan a un acuerdo en la audiencia, se cierra.
digamos, no hay más caso, no hay acuerdo. No hay acuerdo. Y yo voy a decretar el divorcio. Entonces, ¿qué van a tener que hacer ellos? Uno de los dos va a tener que iniciar la acción pidiendo al juez: yo quiero el cuidado personal de mi hijo en forma exclusiva por esta y por esta y por esta razón. Entonces ahí le voy a dar traslado a la otra parte, me contestará, me dirá que no por estas razones, y se abrirá prueba el expediente, donde tendrán que probar lo que cada uno dijo. Antes de dictar la sentencia sí voy a escuchar al niño, porque es una decisión que le compete a él, como niño o niña, dónde va a vivir o con quién va a vivir. Entonces sí lo voy a escuchar, y su opinión va a ser tenida en cuenta y valorada en función de su edad y su grado de madurez suficiente. Lo que ya se elimina totalmente es esta cuestión que hablaba el Código de Vélez, de que los hijos menores de 5 años necesariamente tenían que estar con la mamá. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de que hoy tenemos un cuidado compartido y estamos equiparando realmente a los cónyuges, fíjense que esto de la compensación económica no es más que una equiparación. Estamos equiparando a los cónyuges en igualdad de condiciones personales, ya no importa si es madre o padre, estamos hablando incluso de cónyuges de igual sexo, de progenitores de igual sexo. Entonces, no podemos decir que uno es mejor o peor por el solo hecho de la edad del hijo. Sí, al dictar una sentencia, como cuestiones particulares, se podrá tener en consideración si es un bebé y es lactante, por ejemplo, pero eso no va a ser una condición única y que no va a ser valorada con otras más para determinar un cuidado personal. Bien, ¿esto también se puede tomar en cuenta para las uniones convivenciales? Exactamente. Todo el régimen de alimentos de hijos, cuidado personal, o sea, deberes y derechos de los progenitores, es independiente de si estos progenitores estaban unidos en unión convivencial o unidos en matrimonio. En matrimonio. Bueno. ¿Sí? Bueno, yo creo que ha quedado muy claro, doctora. Muchas gracias. Le agradezco este tiempo disponible, ¿no?, para estar con nosotros y compartir, y que nosotros, ¿no?, la gente, podamos entender un poco más este Código Civil, que si lo leemos es sencillo, ¿no?, dentro de todo. El Código es sencillo porque utiliza un lenguaje sencillo, porque realmente los jueces también, cuando dictamos una sentencia, le estamos hablando a las partes de ese expediente. Entonces, la sentencia es para ellos y tiene que ser en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que se entienda. Y las leyes también, porque las leyes son para todos nosotros como ciudadanos, entonces tienen que ser en un lenguaje sencillo, más allá, obviamente, del lenguaje técnico que necesariamente tiene que tener por la ciencia particular, ¿no es cierto? Pero la idea es que sea un lenguaje sencillo y que se pueda entender para poder también ejercer derechos y obligaciones. Perfecto. Bueno, vamos a decirle a la audiencia que vamos a tratar en otro programa, refiriéndonos siempre al nuevo Código Civil, vamos a hablar sobre adopción. ¿Qué establece con respecto a este tema, ¿no?, sobre la adopción, el Código Civil? Las clases de adopción, que sabemos que son la simple, la plena, pero agrega otra posibilidad de adopción, que es la integración, ¿no?, que ya vamos a hablar en el próximo programa. También vamos a hablar sobre filiación. También se establece, sabemos que se establece la filiación por naturaleza, por adopción y también por las técnicas de reproducción asistida. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo programa. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, nos despedimos, será hasta nuestro próximo programa.